Oración por una iglesia renovada por Andrew Murray. Son cristianos y tienen vida, pero necesitan un avivamiento para regresar a su primer amor y al crecimiento saludable de la vida espiritual a la que la conversión debía ser la entrada. Cuando la iglesia en su conjunto, sus ministros y miembros, no vive en plena devoción a Cristo y a su servicio, no anda en el gozo del Señor y en la separación del mundo, necesitamos orar, más que por la conversión de los inconversos, para que el pueblo de Dios sea verdaderamente avivado y se le restaure la vida de Dios en poder. Se puede decir, ¿no es el añadir nuevos conversos la mejor manera de avivar la iglesia? ¿No despierta eso interés y alegría, y a los cristianos a una nueva actividad? Esto puede ser verdad, y sin embargo no satisfacer la necesidad real por dos razones. Primero, tal avivamiento es generalmente muy temporal, y pronto deja a la iglesia acomodándose a su nivel ordinario. Segundo, estos conversos, cuando son llevados a una iglesia que no está viviendo en el calor de la verdadera vida espiritual, en toda santidad y fecundidad, no reciben la ayuda que necesitan, y no se elevan por encima de la tibieza que los rodea. Lo primero que necesitamos orar y trabajar es que la iglesia de los verdaderos creyentes sea revivida. Lo que el mundo necesita por sobre todas las cosas no son más hombres y mujeres del tipo común de cristianos, sino mejores personas. Necesitamos cristianos más fuertes en la fe y más santos en la vida, intensamente consagrados a Cristo y a su servicio y dispuestos a sacrificarlo todo por la salvación de las almas. Cuando el Espíritu de Dios se derrame sobre la iglesia, y los hombres y mujeres que ahora luchan en su debilidad sean revestidos con las vestiduras de alabanza y el poder del Espíritu, el mundo pronto compartirá la bendición. Estos creyentes revividos estarán listos para entregarse a la obra de Dios en su país o en el extranjero. Su palabra y su testimonio serán poderosos. Los cristianos nominales serán juzgados por el poder del ejemplo de los revividos, y confesarán que Dios está con ellos. Y el mundo, en el aumento de número y el fervor ardiente de los mensajeros de una iglesia revivida, compartirá la bendición. Un reavivamiento entre los creyentes es la gran necesidad de nuestros días. Una iglesia avivada es la única esperanza para un mundo moribundo. Si nuestra convicción de esta verdad ha de ser profunda e influyente, si por ella nuestro deseo y fe en la oración por un avivamiento han de ser realmente estimulados y fortalecidos, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios revele el significado de tales palabras a la luz del propósito de Dios. El carácter espiritual de la Iglesia, su gran objetivo como instrumento del poder omnipotente de Dios para conquistar el mundo, y las condiciones bajo las cuales ese propósito puede ser cumplido, son todos pensamientos de Dios, tan superiores a nuestros pensamientos como los cielos están por encima de la tierra. Tendrá que ser una de las primeras cosas por las que oremos, que Dios mismo muestre lo que su iglesia debe ser, lo que Él ha prometido ser para ella, y cómo su plan para ella ha de ser llevado a cabo. Tratemos de pensar en algunos de los grandes pensamientos de Dios tal como se revelan en su palabra. El gran propósito de Dios para la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de cuidar del mundo. Cuando Cristo terminó su obra en la tierra y fue al cielo para continuarla allí, habló de dos poderes a quienes se les había de encomendar la continuación de la obra en la tierra. Habló del Espíritu Santo, que vendría en su nombre para convencer al mundo de pecado y ser un poder divino en sus discípulos para revelarse en ellos, y así hacer los testigos de él hasta los confines de la tierra. Habló de sus discípulos como aquellos a quienes él envió al mundo, tal como el Padre lo había enviado a él. Así como él había vivido enteramente para hacer la voluntad del Padre al salvar a hombres y mujeres, así también su Espíritu debía hacer esa obra. Y así como el Espíritu debía dedicarse enteramente a esa obra, el cuerpo, la iglesia, debía ser apartado para ella. El cuerpo entero de creyentes, y cada creyente individual, debía ser como Cristo, la luz del mundo, colocado en el mundo con el único y definido objetivo de iluminar su oscuridad y sacar a los hombres y mujeres de la oscuridad a la luz. Fortalecidos por el Espíritu Santo. Para hacer su obra, la Iglesia tiene la promesa del poder del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu es dado a cada creyente para que sea dentro de él el poder de una vida divina y santa. Ese Espíritu debe ser para él el sello de su adoración y aceptación, la fuente de amor y gozo, la gracia para vencer el pecado y el mundo, el poder para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Ese Espíritu debe iluminar, guiar y conducir, santificar y preparar para una comunión ininterrumpida con un Dios santo, para revelar a Cristo el Hijo de Dios el Padre dentro del corazón. Él debe ser una fuente que brote dentro y fluya como corrientes de agua viva en lo que así obra en la experiencia personal. Equipa a la persona para testificar con valentía acerca del poder de Dios y para comunicar a otros lo que ha sucedido en su propia vida. Sin el poder del Espíritu Santo plenamente reconocido y experimentado, la Iglesia no puede conocer ni cumplir su llamado.
Con su poder, la vida y el fruto que Dios pide son naturales y seguros. Cuando el espíritu no obra con poder, es prueba de que se ha permitido que otro espíritu ocupe su lugar. En el mundo espiritual solo hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Entre ellos se desarrolla una lucha incesante. Los cristianos viven tanto para este mundo presente y bajo su poder que el espíritu de este mundo se apodera de ellos y contrista y apaga al espíritu de Dios. Pierden el poder de conquistar el pecado o de vivir una vida más santa. Pierden todo deseo intenso de vivir para Dios y su reino. Pierden el amor divino que les permitiría vivir para su prójimo o ejercer influencia sobre él. Su religión se convierte en la de la mente y no en la del corazón. Están dispuestos a escuchar hermosas palabras sobre religión y a considerar las impresiones agradables que éstas producen como sentimientos religiosos. Y mientras tanto, están apagando la vida que hay en ellos hasta convertirla en impotencia y muerte. Este es el estado en el que viven multitudes de cristianos, que se vuelven impotentes para el bien y para la bendición, y que necesitan un avivamiento para elevar a la Iglesia a su verdadera vida, conforme al modelo divino. Preparando el camino para el reavivamiento. Un verdadero reavivamiento significa nada menos que una revolución, echando fuera el espíritu de mundanalidad y egoísmo y haciendo que Dios y su amor triunfen en el corazón y en la vida. Así como todo nacimiento tiene sus dolores y sus angustias, así también esta entrada de una nueva vida divina en poder en una iglesia debe ser precedida y acompañada por los dolores de la convicción y la confesión, por los sinceros escudriñamientos del corazón en los que se descubre el pecado, se lo avergüenza y se lo condena. En tal obra de gracia, muchos aprenderán cuán poca verdad o poder ha habido tanto en su conversión como en su vida espiritual. Verán cosas que toleraban como pecados viles que nada sino la sangre de Cristo puede lavar y el poder de Cristo puede vencer. Ya no se sorprenderán de que alguien hable de la necesidad de una segunda conversión. La experiencia de muchos les enseñará que el cambio es aún mayor. Verán que ahora, por primera vez, saben verdaderamente lo que es el poder de la gracia, lo que es la bienaventuranza del amor de Dios y lo que es el gozo de un corazón entregado a su servicio. Y el trabajo para Cristo será el fruto espontáneo del Espíritu de Dios que vendrá sobre ellos. En aquellos que creen que un avivamiento es necesario y posible recae la solemne responsabilidad de preparar el camino del Señor para hablarle a Dios y a los hombres y mujeres acerca de ello. A Dios le hablamos de ello en oración. Le pedimos que abra nuestros propios ojos y corazones, y los de nuestra iglesia, a lo que Él piensa y dice acerca de la vida espiritual que Él encuentra. Confesamos nuestro propio pecado y el pecado de nuestros hermanos. Nos entregamos para estar en la brecha, para aferrarnos a la fortaleza de Dios. Pedimos al Espíritu que nos dé la conciencia de ser intercesores, que en tierno amor, y sin embargo en santo celo y verdad, hablamos a Dios acerca del estado en el que se encuentra su iglesia. No en el espíritu de juicio o exaltación, sino en profunda humildad y espíritu de autosacrificio, pedimos a Dios que nos muestre si es verdad lo que creemos ver. Que el espíritu de voluntad propia y el mundo están robando a la Iglesia su poder para continuar llevando a cabo la obra que Cristo comenzó. Pedimos a Dios que nos revele si la liberación puede venir y cómo. Y así estamos preparados para elevar nuestro testimonio y hablar a nuestros hermanos. Puede que no suceda de inmediato. El fuego puede arder durante mucho tiempo en nuestros huesos. Puede que no sea ante grandes audiencias o con ningún resultado notable. Pero si nuestro hablar a los hombres es el fruto de mucho hablar a Dios, de esperar realmente en Él para un avivamiento, debe notarse. A medida que uno aquí y otro allá, esta es generalmente la manera de Dios, comienzan a ver cuál es realmente la voluntad de Dios con respecto a su iglesia, la causa de su fracaso, y el camino de la restauración, y cuál es la certeza de la visitación de su gracia, su oración se volverá más urgente y creída, y la bendición vendrá. Fe en Dios para el avivamiento. Todo esto debe conducir a la fe segura de que una iglesia avivada es una posibilidad, una promesa y una certeza. Como en el caso del individuo y sus necesidades, lo mismo sucede con la iglesia y el poderoso cambio que se realizará en ella. La incredulidad es el gran obstáculo. Y la fe solo puede triunfar allí donde se apoya, no en la sabiduría de los hombres y en la esperanza que tienen de un avivamiento por parte de todos los agentes que están en acción y en todo el progreso que ven, sino en el poder de Dios y en su intervención directa. La fe mira hacia arriba y adora al Dios de absoluta omnipotencia y amor infinito. Dios puede, Dios quiere. Estas son sus fortalezas fundamentales, tanto a la derecha como a la izquierda. Sí, Dios es capaz. Solo se necesita un acto de su voluntad, y su Espíritu Santo, el poderoso poder de Dios que obra en su iglesia, puede dar nueva vida a todos los que anhelan recibirlo.
Él puede obrar convicción en aquellos que descansan contentos en la prosperidad externa y en las agencias humanas. Él puede dar el gozo del Espíritu Santo, primero en iglesias individuales y luego en grupos más grandes. Él puede despertar a su pueblo, como si despertara de un sueño, para que vea, consienta y se regocije de que ellos son en verdad la esperanza de un mundo moribundo. Y Dios está listo, así como el sol derrama su luz y calor sobre cada pequeña flor para darle crecimiento y belleza, el amor de Dios está esperando y anhelando derramarse en los corazones que se extienden hacia Él. A veces puede parecer que Él espera mucho y demora su venida. Pero estemos seguros de esto, Él no espera ni un momento más de lo necesario. Podemos depender de ello, con la mayor confianza, de que si sus hijos se unen en oración por una iglesia avivada como la única esperanza de un mundo moribundo, Él escuchará la oración. Cuando las solemnes palabras, una iglesia renovada es la única esperanza para un mundo moribundo, se graben en nosotros y se graben a fuego en nosotros, la oración y la intercesión se convertirán en una transacción con Dios. Nuestra absoluta impotencia tendrá que aferrarse a su poder omnipotente. Toda nuestra vida debe estar poseída por el pensamiento de que no hay nada por lo que valga la pena vivir, excepto la voluntad de Dios en la salvación de los hombres.